Mis hermanos, Dios les bendiga de nuevo con ustedes, Mamerto Martínez. Hoy tendremos el tema: cuando Dios llama hay propósito. Llamar es hacer que alguien preste atención. Propósito es aquello que uno se propone hacer, objetivo, finalidad, meta. Últimamente se está hablando mucho de este tema. La gente quiere progresar, alcanzar metas, lograr objetivos. Y para eso es necesario poner las cosas en orden. ¿Qué es lo que persigo y qué debo hacer para lograrlo? ¿Es alcanzable mi meta? ¿Tengo los medios para que eso sea realidad? De no ser así, entonces buscar alternativas, pero no detenerse. La Biblia dice que Dios bendice al hombre de buena voluntad, de buenas intenciones. La historia está llena de hombres y mujeres que se fijaron metas que parecían inalcanzables y las lograron, porque la mano invisible de ese Dios poderoso que está arriba en las alturas estuvo presente, ayudando, cooperando. El creyente debe programarse para vivir una vida normal, haciendo lo que todo el mundo hace, pero atento por si Dios decide cambiar esos planes. Sí, Señor, los apóstoles estaban dedicados a sus faenas, sus labores en Galilea. La mayoría eran pescadores, pero un día pasó el Nazareno por allí, sí, y debieron dejar sus redes. A partir de ahí ya no seguirían siendo pescadores de peces, sino pescadores de almas. Moisés tenía ya 40 años, por cierto, salió a los 40 huyendo de Egipto por el problema aquel que se presentó al matar a un egipcio, pero ya llevaba 40 años más en el desierto de Madián junto a su suegro, cuidando ovejitas. Sí, Señor. Y le quedaban, podríamos decir, vagos recuerdos de cuando fue príncipe en Egipto. Un día, sin saber por qué, se alejó un poco más que de costumbre con su rebaño y sin darse cuenta penetró al monte Oré, un terreno prohibido. Había llegado al monte de Dios. Hasta ahí llegó su programa, su agenda. Entonces empezaría un nuevo programa con lo que Dios dictaría para él. Sí, Señor. Primero dice la Biblia, en ese día, que vio un arbusto cubierto de fuego, pero sus hojas no se alteraban, o sea, no se quemaban ni se dañaban. Entonces esperó con asombro, su vista puesta en aquel arbusto. Dice, ¿y por qué las hojas no se marchitan, no se queman, ni se dañan? ¿Por qué sigue igual, como si no estuviese pasando nada? Y aún todo ese fuego cubriéndola. Entonces se iba acercando al paso para ver lo que ocurría. Ahí oyó la voz tronante del Dios del cielo: Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Eso está en Éxodo capítulo 3 y verso 5. Dios tenía un propósito con ese hombre, una agenda bien apretada. Su hermanastro reinaba en Egipto y como llegó a ser el más destacado, se dice que fue el más destacado de los faraones, pues era visto como un dios en ese tiempo. Pero el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, demostraría a través de su profeta Moisés, por cierto lo convirtió en profeta, que el poderoso es Él. Sabemos lo que sucedió allí, 10 plagas una tras otra. Sí, Señor, matarle a los primogénitos, donde se fue el primogénito de Faraón, pero también los demás, de todas las casas de los egipcios, de todas las familias. Luego, ¿verdad? El Señor destruyó el ejército del faraón, pero también mató al faraón.
allí en el Mar Rojo. Sí, Señor, todo eso sucedió cuando Dios, el Dios poderoso, entró en acción. Fue además Moisés instrumento de Dios para traer a Israel y al mundo los mandamientos, las leyes, los principios de ética y moral para el buen vivir de la humanidad. Y algo más de suma importancia, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Dios a través de Moisés, lógicamente, por lo menos dictado por Dios para que Moisés lo escribiera, y eso pone al descubierto esos 5 libros, la historia o prehistoria de la humanidad, de modo que el creyente no tiene por qué acudir ni a la escuela de Darwin ni a la de los pensadores griegos, chinos, hindúes, sí Señor, ni japoneses, para saber de dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. En Dios, el Dios de Moisés, hay verdaderos propósitos. Cuando Moisés pensaba que su vida se acababa ya a los 80 años de edad, porque sí Señor, entonces ahí Dios toma el control de su vida y lo convierte en uno de los hombres más importantes que ha pasado por el planeta Tierra. ¿Por qué? Cuando Dios llama, hay propósito. Dios les bendiga.